Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo este programa en esta mañana tan hermosa. Y quiero comentarles que tenemos la grata presencia de don Julián Levarón. Él es empresario, originario de Chihuahua, es constructor y transportista. Su familia se dedica a la agricultura. Él es miembro del Consejo Nacional Ciudadano. Ha venido a Veracruz acompañando a Gilberto Lozano para hacer promoción sobre un movimiento donde trata de despertar a la ciudadanía para que tome su papel y logre transformar a México pacíficamente. Julián, te damos la bienvenida. Cuánto gusto, don Paco. Gracias por haber aceptado estar aquí en este programa. Un gusto. Y quisiera que nos platicaras un poco acerca de ti, tu familia, de dónde viene, cuál es el origen, cómo llegan a México, en fin, todo lo que al auditorio le podría interesar. Adelante. Mi familia viene de los mormones fundamentalistas de Estados Unidos, una religión que empezó en el estado de Nueva York y empezó a peregrinar por Estados Unidos por persecución religiosa hasta llegar a Utah. Cuando llegaron los mormones al valle de Salt Lake, pues Utah todavía era territorio mexicano en 1845, pero luego vivieron algunas décadas en paz en el oeste de Estados Unidos. Pero luego, después de la guerra civil, pues empezaron a llegar otra vez los gobernantes a exigir todo tipo de impuestos y a imponerse en la cultura y en la vida de los mormones, y les mandaron el ejército, les dieron un ultimato, les mandaron líderes que venían de Washington para ser sus diputados y sus jueces y este tipo de cosas. Entonces hubo entre ellos mormones que emigraron a México, vinieron a hablar con Porfirio Díaz y le pidieron asilo político para irse de un país que les estaba violando sus derechos humanos. Y pues así llegan algunas comunidades al norte de México. La más grande de todas se llamaba Colonia Díaz, que fue totalmente destruido en la Revolución, yo creo nomás por el nombre, porque tenía el nombre de Porfirio Díaz. Pero algunos mormones se fueron de México otra vez hacia Estados Unidos en la Revolución, y nuestros familiares, nuestros antepasados, son de los que se quedaron, de los mormones que se quedaron en Chihuahua, que para nosotros es como si fuera nuestra tierra prometida, ¿no? Ahí hemos estado por más de 100 años. Mis abuelos llegaron a un desierto en donde no había nada, y ahora pues es un inmenso proyecto de agricultura y de trabajo, ¿no? La gente los admira mucho a ustedes porque son gente muy industriosa, muy trabajadora, muy unida. Sí, nuestra cultura nos ha enseñado que tenemos que unirnos para tener una defensa en común, ¿no? Para poder defendernos de agresiones y de todo tipo de agresiones, ¿no? Me decías que pues es gente que trabaja con las manos, gente que empieza desde abajo con un gran esfuerzo, un gran sacrificio, un gran espíritu de ahorro y sobre todo un espíritu enorme de superación. Claro, pues yo vengo de una familia numerosa. Desde los 5 años yo me levantaba a ordeñar las vacas para hacer el queso de la casa. Yo he trabajado con mis manos toda mi vida. Soy un hombre de familia, tengo hijos, y ahora pues yo veo que mi país pues se está desgarrando por la violencia, ¿no? Y nos parte el corazón ver que tenemos tantos desaparecidos y tantos mexicanos siendo asesinados, mexicanos asesinando a otros mexicanos. Lo que hemos vivido en secuestros y lo que hemos vivido personalmente, porque pues mi cuñado fue desaparecido, mi cuñado Alfredo, mi tío Raúl Rascón fue asesinado, un gran amigo de nosotros, don Miguel Mota, lo asesinaron a sangre fría. Mi hermano fue secuestrado, otro hermano mayor que yo fue un líder de un movimiento antisecuestros y antiextorsiones, y llegaron 20 hombres armados a su casa para llevárselo y asesinarlo, ¿no? Entonces, pues yo vengo de mucho dolor, de mucha ofensa, y
nosotros estamos buscando con el Congreso Nacional Ciudadano crear un nuevo poder en el país, un poder ciudadano para limitar el abuso de poder. Creo que el problema más grave que ha tenido el ser humano en toda su historia ha sido de que como seres humanos no somos muy buenos para utilizar el poder. Es que el poder siempre corrompe, desde luego el poder absoluto. Sí. Dicen que poder corrompe absoluto, absolutamente. Exacto. Pero en este caso, tú consideras que el poder, tú y al igual que muchos de nosotros, consideras que el poder debe ser para servir, para el bien. Exacto. Yo pienso que las herramientas que han inventado los seres humanos para limitar el abuso de poder, como lo es la separación de la Iglesia y el Estado, como lo es la separación de los poderes del mismo gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, han sido herramientas que hemos inventado totalmente conceptuales, pero traducidas a la vida ordinaria, pues nos ha abierto el camino para la exploración de todo tipo de cosas y tener diferencias y coexistir sin tener que estarnos matando los unos a los otros, ¿no? Y creo que nos falta mucho por hacer en ese sentido. Creo que una de las misiones del Congreso Nacional Ciudadano es desaparecer la profesión de político como tal. En el sentido de que el político es una persona que ejerce un poder que puede o no tener mérito. Pero hay políticos buenos y hay políticos malos. Exacto. El problema es que el político que es malo no tenemos las herramientas de retirarle el poder de una forma efectiva. Y en el sentido de que el político es una profesión que un poder que se obtiene sin tener el mérito para tenerlo. Sí es posible de que lleguen al poder personas que tienen mérito, pero ese no es el problema. El problema es que tenemos todo tipo de gente que no tiene mérito, que se hace del poder a través de las elecciones y las personas se quedan totalmente después de las elecciones sin poder para limitar el abuso. Y en nuestro país vivimos con casi el 100% de impunidad cuando se trata del crimen, del asesinato, y nos siguen cobrando por un servicio de seguridad y justicia, y seguimos creyendo que en las siguientes elecciones esto tal vez se va a revertir, pero todos los datos que tenemos es que nunca hemos tenido un gobierno más grande, nunca hemos tenido más leyes y nunca hemos pagado más por servicios que lo que estamos haciendo ahorita, y nunca hemos tenido más crimen y nunca hemos tenido un porcentaje más grande de pobreza en nuestro país. Entonces, no vamos por buen camino. El poder se utiliza de una forma totalmente abusiva en nuestro país. Esto del voto secreto como medio de conferir y transferir poder, a mí se me hace totalmente medieval, en el sentido de que ningún político sabe quién los contrató. O sea, no sabemos quién contrató a quién. ¿Quién le dio el poder? Exacto. Digo, tú ve con un notario público y dile, yo tengo un poder, alguien me lo dio, pero no sé quién. Pues a lo mejor hasta le habla a los médicos del manicomio, ¿no? Para que vengan y te examinen. Claro. Digo, y en la vida privada esto lo entendemos a la perfección. Digo, porque y también sucede que si como ciudadano tú participas en un contrato de mala fe porque eres sobornado, porque tienes un conflicto de interés, pues la otra parte afectada tiene todos los medios para anular ese contrato y demandarte por los daños que le causó. ¿Y cómo es que en la política, hasta con una torta, la persona tiene exactamente el poder que recibe una torta y tacha ese papelito para darle poder a tal por cual, que la persona que se levanta a las 6 de la mañana y no puede sacar a su familia adelante por el poder opresivo que se ejerce en su contra sin que él tenga los medios de defenderse? Y lo que nosotros estamos proponiendo es construir un poder nuevo en el país. Sería el poder ciudadano. Es claro, es un poder persuasivo y decimos que no somos un movimiento político. Digo, nosotros tenemos muy claro que la política es la aspiración al poder coercitivo. Nosotros queremos un poder persuasivo en el país, de gente que se organiza para abrirle el camino ilimitado a aquellos líderes de la comunidad que tienen el mérito, que saben cómo ejercer el poder y utilizan para servir a la comunidad. Queremos abrirles el camino para que lo ejerzan a todo lo que puedan.
Pero para la clase política, que no nos produce ni siquiera un tomate en su conjunto entre todos, no son productores los políticos. Son consumidores. Entonces, son consumidores. Vamos a ir, si te parece, a una pausa y regresamos en un momento. No se vaya, seguiremos en su programa Líderes de Opinión y seguiremos platicando con Julián Levarón. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con don Julián Levarón, empresario chihuahuense, constructor y transportista, integrante del Congreso Nacional Ciudadano, un movimiento que tiene por objeto la transformación de México por medios pacíficos, por medios que estén dentro de la ley y desde luego con una muy grande participación ciudadana, o muy elevada. Sí. Seguimos comentando. Entonces me decías de los políticos que no producen ni un tomate, pero son los que dan los permisos, son los que hacen las leyes, son los que dirigen, a veces sin tener la capacidad para hacerlo. Digo, es una forma de brujería el asunto, en el sentido de que opera la magia, ¿no? Donde los legisladores se ponen de acuerdo en que así deben de ser las cosas, y la única herramienta que tienen realmente para llevar a cabo lo que ellos quieren ver en el mundo es mandarte al soldado, mandarte a la policía, mandarte a la cárcel, mandarte con el juez y mandarte con chantajes e intimidaciones, y son personas que no te producen un tomate. Entonces no es un intercambio de algo que uno quiere por algo que quieren ellos. Ahí el intercambio es, ellos quieren lo que tú estás produciendo, y el intercambio es que no te van a dar lo que no quieres. O sea, te van a quitar un poquito la bota del pescuezo. Y en cada elección los mexicanos sentimos la patada en los dientes de las mentiras que nos dicen y las opresiones que vienen a nuestro lugar de trabajo, con regulaciones y con todo tipo de opresiones. Y no podemos salir de la pobreza. La triste realidad es que nuestros paisanos emigran a Estados Unidos, un país que los desprecia, para hacerles todo el trabajo, siendo que aquí tenemos todo para sacar a nuestras familias adelante. Tenemos recursos casi ilimitados, nuestra gente es muy trabajadora, pero nosotros seguimos creyendo en la magia y en la brujería de que va a llegar Quetzalcóatl a salvarnos, y toda nuestra historia nos ha dicho que el que llega es Hernán Cortés. O sea, ya busca el Quetzalcóatl en tu corazón, ya busca el Quetzalcóatl en tu propia vida, ya ten la dignidad suficiente para cuestionar el abuso de poder que entra a tu vida a quitarte el fruto honesto de tu esfuerzo sin darte más que patadas en los dientes a cambio, porque eso ha sido la experiencia del mexicano. Y yo creo que esto de hacerse de poder a través de las elecciones, donde puedes ocultar la información, digo, ¿quién se beneficia de que se oculte la información de quienes están participando en las elecciones? El presidente que tenemos ahorita ganó las elecciones con 18 millones y medio de votos, y casi somos 120 millones de mexicanos. En México hay otros 10 o 30 millones en Estados Unidos. Y en este mundo de mexicanos, si fuera transparente, como nos obligan al ciudadano a transparentar quién nos da el poder y con qué autoridad nos lo da, si fuera transparente la forma en que el político se hace del poder, pues ahí vamos a ver toda la gente que tiene un conflicto de interés, que son todos los sindicatos de maestros petroleros y toda la gente que vive de cierta forma del erario público, y cómo es que ellos pueden tener exactamente el mismo derecho que el ciudadano que tiene que estar sujeto a toda esta burocracia y a toda esta imposición en su vida, a decidir quién puede y quién no tener el poder. ¿Y cómo es posible que permitimos que un solo individuo tenga el poder de decidir sobre las necesidades de educación, de salud y el uso de energía y de recursos para 120 millones de personas? Digo, yo tengo muchos hijos y batallo muchísimo para tomar buenas decisiones para mi familia. O sea, el poder que le damos a una sola persona para que tenga ese nivel de poder para decidir lo que ocurre en nuestras vidas es de locos, en realidad. Tenemos que romper el poder en muchos pedazos pequeños para que los ciudadanos tengan localmente más poder de decidir lo que ocurre con sus recursos, con sus talentos, con su situación de oportunidades y cultura y ecología y clima y todo las otras cosas que influyen. Porque entre más centralizas el poder de decidir, menos datos vas a tener para tomar decisiones, y más ineficiente y corrupto va a ser toda la cadena de un lugar a otro.
Y creo que tenemos que empezar a resistir, porque últimamente un esclavo deja de ser un esclavo en el momento en el que es por debajo de su dignidad como un ser vivo obedecer a algo que para él es opresivo y que lo está humillando y que lo está deshumanizando. Tenemos que empezar a crear una resistencia al abuso. El Congreso Nacional Ciudadano propone eso, células ciudadanas que se organizan en todas las partes de México y empezar a crear una red de resistencia al abuso. Si empieza en lo local, con el cabildo del presidente municipal, en todos los lugares de México, el problema que tenemos es heredado por malas decisiones de millones de personas y no va a venir una sola persona a resolverlo. Millones de personas necesitamos participar para empezar a limitar el poder que se utiliza de forma abusiva y abrirle el camino al poder que no se utiliza de forma abusiva, al que sí está sirviendo a la comunidad, y ser una fuerza que le abre el camino al talento, que le abre el camino a la eficiencia, y que busca la manera de limitar la destrucción del país a través de un abuso de poder. Julián, una pregunta. ¿No hay riesgo que pues de alguna manera, movimiento que están impulsando ustedes pueda ser infiltrado por los propios partidos? Claro, y lo vemos todos los días, que ellos... Porque están afectando finalmente sus intereses. Sí, nos piratean las ideas. Digo, yo escucho todo el tiempo a políticos que empiezan a usar las frases que nosotros usamos. Pero mira, yo siento que la verdad es una fuerza en sí misma y es muy potente, en el sentido de que no requiere de una persona para seguir siendo verdad. Y no es lo mismo que la falsedad, que necesita ponerte en la televisión y en los espectaculares todos los días y en todos lados basura para seguir persuadiendo a la gente de que siga tolerando este nivel de abuso, ¿no? La propaganda que le llaman. La verdad es de otra naturaleza. Yo creo que cuando hay una propiedad en la verdad que se queda con uno. Y creo que ya cuando la gente vence el miedo y la esclavitud, por ejemplo, pensar en regresar a los tiempos de la Inquisición, por decir, o otros tipos de abusos que ya hemos, de cierta manera, superado, donde, por ejemplo, Luis el XIV, que decía que él era la ley, lo que su antojo era. El Estado soy yo. El Estado soy yo, exacto. Pues ya nosotros nos hemos civilizado lo suficiente para decir eso, la humanidad no vuelve a tolerar eso, porque ya hemos llegado a vencer el miedo al grado de que eso ya no lo vamos a permitir. Y en todas las edades la humanidad ha dependido de personas que buscan dónde están el límite de esos miedos, y muchas veces les ha costado la vida. Y las sociedades en todo el mundo ha dependido de esas acciones y de esos personajes para buscar las barreras del miedo y empezar a empujarlos, empezar a quitarnos esas barreras del miedo para actuar de una forma que venga de la dignidad, que venga del orgullo, que venga del autorrespeto, que venga de lo que nos empodera en nuestro espíritu. Y creo que esos actores son los que estamos buscando. El Congreso Nacional Ciudadano estamos buscando leones ciudadanos en todo el país. Gente que en su cuadra y en su comunidad está dispuesta a buscar dónde está el abuso y empezar a atenderlo desde su comunidad. Y somos una organización totalmente horizontal, donde nadie te va a decir qué hacer, pero si tú encuentras un proyecto en el que nos beneficiamos todos, vamos a tener una red nacional para empezar a elevar el nivel de participación, el nivel de conciencia y los límites al abuso de poder en nuestro país. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, Julián. Seguimos en un momento más platicando en su programa Líderes de Opinión. No se vaya, quédese con nosotros. Seguiremos platicando con don Julián Levarón. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con don Julián Levarón, empresario, transportista, constructor chihuahuense, preocupado por la situación del país, miembro activo del Congreso Nacional Ciudadano, que es un congreso que trata de motivar a los ciudadanos para que de manera pacífica, ordenada, dentro de la ley, logren los cambios que esta nación necesita para mejorar. Julián, mencionabas hace un momento cómo la gente emigra a Estados Unidos buscando unas expectativas que aquí no tiene. Yo te preguntaría concretamente, ¿por qué aquí en México es tan difícil triunfar? Y esa gente llega del otro lado
llega a los Estados Unidos, se pone a trabajar, se pone a luchar en un país que no es el suyo, donde desconoce el idioma, donde es ilegal, donde desconoce las leyes, donde está sujeto a veces a discriminación y sin embargo va allá y triunfa. Uh-huh. ¿Por qué allá sí pueden triunfar y aquí en México es tan complejo triunfar? Pues yo diría que pues hay muchos factores, pero de los factores más notables y principales está en que en Estados Unidos el gobierno no controla tantos recursos como lo hace en México. Allá cualquiera puede producir en la producción de hidrocarburos para vender y comerciar. Allá cualquiera puede producir energía eléctrica para venderle a su prójimo. Allá dejan un campo mucho más abierto a la participación de todos, de servirnos los unos a los otros. Esta idea de que el petróleo es nacional y eso significa que también es mío, es un insulto a un niño de 4 años, a la inteligencia de todos, porque a mí nunca me ha tocado decidir lo que se va a hacer ni siquiera con un litro de nunca te ha tocado un barril de petróleo. Esta idea de que es mío es tan absurda, es un insulto al sentido común más básico. Yo creo que si nos dejaran a todos participar y quitaran a los burócratas de los negocios, porque mira, el poder del gobierno es un poder coercitivo. En el momento que tú permites que quienes ejercen el poder coercitivo, que nos funciona de maravilla para el crimen, para atender el asunto del crimen, donde debemos de utilizar la fuerza coercitiva para ponerle un alto al asesino, al ladrón, a la gente que quiera violar sus contratos, tener tribunales de justicia. Para esto el gobierno es una excelente herramienta, una herramienta coercitiva necesaria para la sociedad. Pero en el momento que tú permites que quienes ejercen una herramienta coercitiva sean también los banqueros de México, pues ahí están las devaluaciones. Toda la historia del Banco de México ha sido la historia de un fraude y un robo perpetuado a los ahorros y a la producción de personas honradas en nuestro país. Y el hecho de que seguimos permitiendo que estas personas tengan una imprenta y de esta manera nos roben a manos llenas el fruto honesto de nuestro esfuerzo, pues es un crimen perpetuado permanentemente en contra de los mexicanos. Y lo mismo, esta idea de que nos digan que el petróleo es nuestro. Mira, el otro día, en la primera plana del periódico, en mi región, como vivimos en una zona libre, donde unos imbéciles a nivel nacional trazaron una línea y decidieron que dentro de nuestro estado y en mi región, de un lado es una zona libre y del otro lado ahora resulta que ya no somos libres, o yo no sé cómo lo decidieron y con qué autoridad. De este lado la gente paga 8 pesos por litro de gasolina y tenemos dictadores económicos en México que deciden que nosotros paguemos 14 pesos por litro de gasolina. Entonces, hubo un individuo que trajo gasolina de la zona libre a la zona, aparentemente no es la zona no libre, no lo mencionan de esa manera. Se volvió millonario. Sí, pues esta persona está sirviendo a sus prójimos al venderle el combustible que es de la nación, supuestamente que es de nosotros. Les está vendiendo gasolina más barata, los está sirviendo a ellos y se está alivianando él al hacer una ganancia en la venta de un producto que nos dicen que es de nosotros. Pues a su casa llegó el ejército, llegó la Policía Federal y la Policía Ministerial a arrestar a este ciudadano porque estaba vendiendo ilegalmente el combustible. Y este es el nivel de abuso que nosotros vivimos en toda nuestra vida económica. Y por eso nunca vamos a salir de pobres mientras no aprendamos a resistir el abuso en ese sentido. Para poder lograr esos cambios hace falta cultura. Sí. Hace falta cultura, sobre todo para que esos cambios se organicen y se lleven a cabo de manera civilizada, de manera pacífica. Hace falta cultura y hace falta una conciencia cívica. ¿Tú crees que nos ha faltado cultura y conciencia cívica? Mira, yo conozco una comunidad en Michoacán que se llama Cherán. Personalmente fui a ver sus elecciones. Es un pueblo que corrió de su comunidad a todos sus políticos. La comunidad decide quién va a ser su policía, escogido de entre ellos, de quienes ellos le tienen confianza. Acabaron con el crimen, tienen 0 crimen en esa comunidad. Y les sobra la mitad de su dinero en la presidencia municipal y el presidente sabe que si lo agarran a él en cualquier acto de corrupción, lo corren.
O lo meten a la cárcel. Lo tienen tan sencillo como eso. Correrlo es muy fácil. Y les preguntamos a ellos, ¿ustedes creen que nos hace falta educación o cultura o este tipo de cosas para lograr lo que ustedes hicieron? Y lo que dijeron, mira, yo creo que lo que nos hizo falta a nosotros y con lo que lo logramos fue tener dignidad. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a buscar. O sea, creo que nacimos con una dignidad que no viene de las opiniones que tienen en el Congreso. Creo que nacemos con una dignidad que debemos de siempre defender, que tenemos la misma dignidad como nuestros prójimos del uso y el usufructo de los recursos que hay en la tierra donde nacimos. Y creo que debemos de ponerle un límite a las personas que abusan del poder para impedir que nosotros tengamos el mismo derecho de beneficiarnos de los recursos, pero también que exista socialmente. Porque en México, si bien es cierto que a veces hay consecuencias legales para el crimen, lo que no existe en nuestro país es una consecuencia social para el crimen. Y tenemos que involucrar a todas las comunidades. Si queremos realmente acabar con el crimen y la violencia, la sociedad tiene que asumir el papel de que haya consecuencias sociales para quienes hacen cosas destructivas en las comunidades. Y eso embarca no solamente al crimen organizado, sino que también a la política. A todo tipo de delitos. O sea, es muy frecuente que en algunas zonas la gente socialmente siga aceptando se sienta en el mismo restaurante, sí. que bueno, tiene una historia de corrupción, de enriquecimiento inexplicable, claro, y hasta sobrenatural, sí. Y lo siguen viendo como si nada. Mira, pero eso en México ya está cambiando. Yo lo veo todos los días, que entra un político a un restaurante y la gente se sale, o una persona que ha cometido una agresión a la seguridad y a la dignidad de la comunidad. Y la gente empieza a retirarles el apoyo. La gente empieza a señalarlos, cuando menos a quitarles el saludo. Exacto. Vamos a ir a una pausa y seguimos en un momento más. Está muy interesante la plática que tenemos con don Julián Levarón. Seguimos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Continuamos platicando esta mañana con don Julián Levarón. Estamos en su programa Líderes de Opinión. Julián, algo que yo admiro mucho es la cultura del trabajo. El trabajo es lo que nos hace dignos, lo que nos hace sentirnos útiles, lo que nos hace sentirnos realizados, lo que nos permite vivir mejor. En la cultura de la gente de Chihuahua, especialmente en los grupos como el que tú perteneces, que son grupos de mormones, si algo se respeta mucho y se reconoce es el trabajo. Tú nos platicabas que desde los 5 años trabajabas. Ahí el trabajo no se ve como un castigo, sino se ve como una forma de realización, de aprendizaje, de lucha. Quisiera que nos platicaras sobre el tema. Bueno, pues el trabajo en su esencia es servir al prójimo. Digo, no necesariamente un ciego puede trabajar. Una persona que está manco puede trabajar en el sentido de que buscó la forma de servir al prójimo y de ahí obtiene un ingreso o algún beneficio a cambio. Yo creo que nosotros tenemos que estructurar la vida económica del mundo entero de tal manera en que no se permite que una persona tenga recursos sin dar a cambio, o cuando menos esté obligado a pedirlo, porque no se vale que vengas con chantajes y con intimidaciones para lograr lo que quieres de personas que la única forma que tienen para obtener recursos es a través de servir a los demás. Tenemos que socialmente buscar cómo limitar el abuso de poder en el sentido de que todos estén aportando para tener lo que se requiere para la vida. Y eso no se puede hacer nomás con el gobierno. El gobierno es una importante herramienta para el crimen, pero en la vida económica pues tiene que ser una responsabilidad social, donde le das un campo para que opere. El gobierno no puede crear compasión. Con legislación es imposible que tú creas un sentido de vergüenza en las personas. Estas cosas son herramientas que se tienen que utilizar para lograr eso en la comunidad, para que haya dignidad, porque sin la vergüenza y sin el orgullo y sin la dignidad y sin estas cosas que motivan a la gente desde adentro, no vas a llegar a un orden
en donde todo el mundo esté feliz, en donde todo el mundo tiene opciones y donde se siente seguro y respetado. Y tenemos que empezar a crear eso con herramientas distintas al gobierno. Digo, todas las intentos que hemos visto, como en Corea del Norte y otras partes, donde quieren crear un orden perfecto con la legislación, imponiendo las cosas a la fuerza, pues lo que crea es una deshumanización de toda la sociedad. O una dictadura. Sí, bueno, una dictadura. Y en cierto sentido lo que tenemos en México es una dictadura. Porque ¿quién puede estar de acuerdo con el 98% de impunidad? Esto de que nos dicen que por el hecho de que ganan elecciones significa que nos representan a los mexicanos, es una bofetada hacia mí personalmente, que me digan que me representan. Yo nunca tuve voz ni voto en concederles el poder a través del voto. A mí nadie nunca me preguntó si estaba de acuerdo con eso. Y me enseñaron en la escuela, y la cultura nos enseña, que es nuestro deber ser solidarios con este asunto, que porque pues así lo heredamos y estas personas ganan las elecciones. Pero ganan las elecciones, pero en los resultados casi vivimos con el 100% de impunidad para el crimen. El número uno responsabilidad del gobierno es garantizarte la vida. Esa es el número uno responsabilidad. Y segundo, que proteger tu propiedad. Para eso es la principal razón de existencia de un gobierno, es para eso. En México el gobierno no te sirve para eso. En muchas partes no sirve. Yo no digo que sea totalmente inútil, pero definitivamente no es el ideal que podamos ir al mundo a decir esto es a lo que debe de aspirar el mundo. Entonces, se tiene que llegar al momento en el que asumimos nuestra participación. ¿Cómo es que todos nosotros estamos participando para que las cosas sean así? Porque esta idea de que pagas el 16% de IVA, el 30% de impuestos sobre la renta, pagas el predial y la tenencia y las casetas y lo que te cuesta que el gobierno sea el único que te vende el combustible y la electricidad y lo que te cuestan todo ese tipo de cosas, es una opresión tan intensa sobre la vida de los mexicanos que la idea de que la gente escoge esto y que estas personas nos representan, pues es totalmente falso. Esto que a través de las elecciones, que donde se esconde la información y tienen poderes inmensos para ejercer en contra de nosotros, digo en contra porque así lo sentimos. Yo pienso que tenemos que empezar a cuestionar este asunto. Yo creo que las elecciones son necesarias, es una parte de la democracia. Lo que posiblemente haya que revisar es cómo se escogen a los candidatos, porque finalmente el ciudadano poco tiene que ver en ello. El ciudadano va a votar por una serie de candidatos que alguien en un partido escogió. Exacto. Entonces, a lo mejor hay que buscar ciudadanizar la política. Yo no digo que sea una mala herramienta las elecciones, pero fíjate lo que sucede. O sea, un grupo minúsculo de personas consiguen que otro grupo minúsculo de ciudadanos vayan y tachen un papel y ahora estas personas se constituyen en dictadores. Dicen que tienen la mayoría, pero tienen la mayoría nomás de las personas que votaron. Porque de 90 millones de personas que tienen credencial para las elecciones, nomás menos del 45 millones participan en las elecciones. Entonces, de ese número, tienes ahora que empezar a cuestionar quién tiene autoridad, porque no puede ser que una persona que tiene el poder o que aspira al poder tiene exactamente el mismo derecho de ir a votar por él mismo, porque es lo primero que hacen los candidatos. Su primera acción como servidor público es ir a tachar un papelito para darse poder ellos mismos. Y ese es el grado de burla hacia mí como ciudadano. Me representa el hecho de que un partido político nos ofrece candidatos y nos dicen que yo los escogí. Nada tuve que ver con escoger este asunto. Me lo están imponiendo a la fuerza y así lo siento. Entonces, nuestra misión en el Congreso Nacional Ciudadano, cuando menos, es empezar a cuestionar con qué autoridad, porque no se constituyen en dioses por ganar elecciones, son personas igual que nosotros. Y el hecho de que se les permite ejercer un poder en nuestras vidas, que si ejerciéramos nosotros en nuestra vida privada,
nos metan a la cárcel. O sea, esto sería total. O sea, tenemos un código de ética y un código de moralidad para la vida privada de un ciudadano que es diamétricamente distinto al código de ética y moralidad que se pueden hacerse los políticos. Y yo creo que en algún momento tenemos que empezar a reconocer que todos tenemos la misma dignidad y si vamos a tener reglas que se apliquen parejo. Yo diría, para ser más justos, que los políticos y los gobernantes empiecen por aplicarlas ellos mismos y ya después no las exigen a nosotros. Pero eso nunca va a ocurrir. Como dice Gilberto Lozano, a un corrupto o a un ladrón nunca renuncian. O sea, la gente que tiene un poder de la que no se esforzaron, no trabajaron para tener, viven en una comodidad que saben que nunca van a tener si no pueden usar el chantaje y la intimidación en contra de otros que sí trabajan para poder tener esa comodidad. Pensar que ellos van a soltar ese poder por su propia voluntad es lo más ingenuo que nos podamos imaginar. Digo, las personas que abusan del poder no lo sueltan, a menos que la comunidad crea una fuerza a tal grado que se los arrebata. Y yo no digo que los tienes que matar. Puedes quitarle el poder a las personas, como se ha hecho en el movimiento de en Guatemala y ahora en Brasil. Sí, bueno, así es. Exacto. Vamos a una pausa y seguimos en un momento más para las conclusiones con don Julián Levarón. No se vaya, siga con nosotros. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con don Julián Levarón, activista, constructor y transportista chihuahuense, miembro del Congreso Nacional Ciudadano. Don Julián, necesitamos dejar un mensaje positivo, por si no la gente va a querer salir corriendo. Sí, mira. Hay que pensar que esto es un proceso, Sí. que es un proceso tardado, que es un proceso que puede de alguna manera acelerarse con la participación de la ciudadanía, con el despertar ciudadano, pero también actuando de una manera responsable para que esos cambios que se impulsan o que se pretenden impulsar estén siempre dentro de la ley. Porque de lo contrario llegaremos a una situación tal vez de violencia, Sí. y cuando hay violencia perdemos todos. Bueno, cuando se habla de la ley, tenemos que tener mucho cuidado, porque pues también Hitler actuó dentro de la ley para todo lo que hizo. Digo, no porque algo sea legal significa que esté correcto. Y yo creo que sin violencia se puede cuestionar la justicia de las leyes, porque muchas veces quienes hacen las leyes son unos delincuentes. O las hacen a su conveniencia, Bueno, pues para protegerse. Es lo mismo, pero creo que aquí tenemos un gran mensaje de esperanza en México. Y te voy a decir que cuando llegaron a Estados Unidos, los inmigrantes europeos estaban tan hartos de la opresión que ellos vivieron y sufrieron por siglos en Europa, que se decidieron que en este continente no vamos a permitir el abuso del clero y le vamos a limitar el abuso de los gobernantes. Se separó el poder político en legislativo, ejecutivo y judicial, y se separó la iglesia y el Estado. Yo creo que Estados Unidos ha sido una lámpara en el monte para el resto de la humanidad en su construcción de herramientas para limitar el abuso de poder. Por un lado. Por otro lado, pues ha ejercido un poder muy abusivo en todo el mundo. Pero tenemos que aprender de lo bueno. Creo que el dolor produce nobleza en los seres humanos. Y en México tenemos tanto dolor tan arraigado por las desapariciones, por el pisoteo de los políticos, por los asesinatos. Y tenemos tanto dolor en nuestro país, y yo creo que este dolor está produciendo una nobleza en el país. Y creo que esa nobleza, espero que empecemos a canalizarlo de tal manera que empecemos a actuar, porque el dolor que no actúa para superar sus circunstancias, las circunstancias que causan ese dolor, se convierte en odio. Y creo que el odio es lo peor que nos puede suceder. Y yo tengo mucha esperanza porque lo veo en todos lados. O sea, ya hay comunidades y personas en todo México que dicen, oye, pues la política no es la solución. Digo, es una herramienta que podemos usar para muchas cosas, pero para otras cosas es totalmente inservible. Las leyes no pueden producir compasión. La compasión y la vergüenza y la dignidad son cosas que necesitamos para humanizarnos de tal manera que opere el perdón y que opere la reparación de lo dañado.
Y creo que estamos buscando eso, ¿no? En el Congreso Nacional Ciudadano estamos buscando lo que llamamos una organización de patrones. El artículo 39 de la Constitución plasmado clarito está de que si el gobierno no te sirve, tienes el derecho inalienable en todo momento de aventarlo a la basura, lo que no sirve, y construir otra cosa que sí te sirve. Considerando, perdón, quisiera hacer alguna observación, considerando patrones a los ciudadanos, no vayan a pensar que esta es una organización patronal de algunos empresarios. No, te está refiriendo, para precisarlo, a los ciudadanos. Para precisar, en ninguna parte de la Constitución habla de gobernantes y gobernados. Eso no existe en la Constitución. Habla de mandantes y mandatarios. Un servidor público es un mandante. Él le debe su poder al mandatario, que es el pueblo. Al mandatario, que es el pueblo. Y si el pueblo no se está beneficiando de ese poder, tiene en todo su momento el derecho constitucional que ningún legislador le puede arrebatar de retirarle el poder cuando se vuelve abusivo. La Constitución lo plasmó desde 1857. Y nosotros creemos que cualquier ley que que pretende impedirnos ese derecho es una ley que viola no solamente nuestros derechos humanos, sino que también nuestra Constitución, por la que se derramó mucha sangre para heredarnos un legado de personas que dieron la vida, que sirvieron al país, que arriesgaron mucho por heredarnos nuestro patrimonio, ¿no? Y creo que tenemos que defender todo lo bueno que se ha venido dando y empezar a cambiar todo lo que no nos ha servido. A cambiar para mejorar. Julián, ha sido un gusto tenerte aquí, donde has expresado con toda libertad tu opinión. Nosotros creemos que es nuestra obligación difundir este tipo de ideas y ya cada ciudadano hará el juicio correspondiente y verá qué puede hacer también para cambiar a nuestro México, para mejorarlo dentro de la ley, y no solamente en la ley escrita que hacen los diputados, sino de la ley natural. Claro. Debe de haber un orden, debe haber un respeto, debe haber siempre una forma de ayudar al prójimo y de ayudarnos a nosotros mismos, basándonos desde luego en el bien común. Si hay búsqueda real, permanente, constante del bien común, seguramente la sociedad va a mejorar, la comunidad va a mejorar y tendremos, con la participación de todos, un país mejor. Yo te agradezco mucho tu presencia, tu tiempo que nos has dedicado, que vienes desde muy lejos, tienes ahorita que ir a una conferencia, entonces estaba con el tiempo un poco limitado, pero bueno, te agradecemos que hayas hecho un espacio y nos hayas acompañado. Don Paco, Julián, qué gusto. A tus órdenes. Un gran saludo a todos los veracruzanos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por su amable, el estarnos escuchando, por la amabilidad de su atención, y nos vemos y nos oímos, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Y buen día.